Él desapareció sin dejar rastro. Ella juró que jamás lo perdonaría. 17 años después, una mirada, un nombre susurrado, el pasado ha vuelto, con fuerza, con dolor, con todo lo que intentaron olvidar. Pero, ¿y si lo que sentían nunca se hubiera acabado? Luna Ortega y Mateo Salvatierra, un reencuentro inesperado, un amor dormido y secretos que el tiempo no logró enterrar. El sol de Valencia teñía el jardín trasero de tonos dorados mientras dos niños corrían entre risas y gritos. Mateo Salvatierra, con sus 15 años y una sonrisa que iluminaba su rostro, perseguía a la pequeña Luna Ortega, quien a sus 10 años ya mostraba ese brillo especial en sus ojos azules que la haría inconfundible años después. «No me atraparás», gritaba Luna, con sus rizos rubios agitándose al viento, mientras esquivaba los árboles del jardín compartido entre las dos mansiones vecinas. Mateo ralentizó deliberadamente sus pasos, fingiendo agotamiento. «Eres demasiado rápida para mí», exclamó doblándose con las manos en las rodillas y respirando entrecortadamente. «Me rindo, Luna». La niña se detuvo y volteó con una expresión de triunfo que se transformó rápidamente en preocupación al ver a su amigo aparentemente exhausto. Se acercó con cautela, y cuando estuvo a su alcance, Mateo se incorporó de golpe y la atrapó entre sus brazos, levantándola del suelo mientras ella chillaba entre risas. «¡Tramposo! Lo hiciste a propósito», protestó, golpeando suavemente su hombro mientras él la hacía girar en el aire. «Una estrategia perfecta», respondió él, bajándola con cuidado. «Te preocupaste por mí, ¿verdad?». Sus ojos verdes brillaban con picardía y algo más, algo que ni siquiera él comprendía completamente. Luna apartó la mirada, sonrojándose levemente. «Tonto», murmuró, pero su sonrisa la delataba. Así transcurrían los días para ellos, entre juegos, confidencias y pequeñas aventuras cotidianas. Las familias Salvatierra y Ortega no solo compartían una amistad, sino también un próspero negocio que habían construido juntos durante años. Desde las ventanas de la cocina, la madre de Mateo observaba a los niños con una sonrisa. «Son inseparables», comentó el padre de Luna, uniéndose a la observación mientras sostenía una taza de café. «A veces pienso que nacieron para estar juntos». La señora Salvatierra asintió con una expresión que ocultaba cierta inquietud. «Son muy unidos, sí». Su voz se apagó mientras observaba a su esposo en la distancia, hablando acaloradamente por teléfono. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. Las tensiones habían comenzado a surgir en la empresa compartida. Pequeños desacuerdos que se transformaban en discusiones más serias, decisiones cuestionadas, acusaciones veladas durante las reuniones. Pero los niños permanecían ajenos a todo esto, refugiados en su burbuja de complicidad. Esa tarde, sentados bajo el gran roble que dividía ambas propiedades, compartían un libro de aventuras. Mateo leía en voz alta, mientras Luna escuchaba con los ojos cerrados, visualizando cada escena. «¿Crees que algún día viviremos aventuras así?», preguntó ella, interrumpiendo la lectura. Mateo cerró el libro y miró al horizonte, donde el sol comenzaba a ocultarse. «Viviremos aventuras mejores», respondió con esa seguridad que solo poseen quienes aún no han sido golpeados por la realidad. «Te lo prometo, Luna. Siempre estaré contigo para vivir todas las aventuras que quieras». Ella lo miró con adoración. Para Luna, Mateo no era solo su vecino o su amigo, era su protector, su confidente, su héroe personal. Lo que no sabía era que para él, ella representaba algo igual de profundo. Era su anclaje, su razón para regresar a casa con ilusión cada día, la persona que lo hacía sentir verdaderamente comprendido. «¿Me lo prometes? ¿Siempre?», insistió ella, extendiendo su meñique. Mateo enlazó su dedo con el de ella, en ese pacto sagrado que los niños consideran inquebrantable. «Te lo prometo. Pase lo que pase, siempre estaré ahí para ti». Lo que ninguno de los dos podía imaginar era que esa noche, mientras dormían en sus respectivas habitaciones, en el despacho de la mansión Salvatierra, se libraba una batalla verbal que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. «Es inaceptable»,
gritaba el padre de Mateo. Han desviado fondos y tenemos pruebas. No podemos seguir así. Estás equivocado, respondía el padre de Luna con igual intensidad. Si alguien ha traicionado esta sociedad, no ha sido mi familia. Palabras hirientes, acusaciones graves, amenazas veladas, todo lo que habían construido juntos se desmoronaba en cuestión de horas, y en medio de esa tormenta de adultos, 2 niños dormían, inconscientes de que el amanecer traería consigo el fin de su mundo compartido. Mateo, que siempre cumplía sus promesas, estaba a punto de enfrentarse a la más dolorosa de las imposibilidades: mantener su palabra cuando el destino, o más bien las decisiones de los adultos, conspiraban para separarlo de su Luna. El amanecer llegó con una quietud inusual. Mateo se despertó sobresaltado por ruidos que venían del pasillo, pasos apresurados, murmullos tensos, el sonido inconfundible de maletas siendo arrastradas. Se incorporó en la cama, frotándose los ojos mientras intentaba comprender qué sucedía. Al abrir la puerta de su habitación, se encontró con el rostro pálido y descompuesto de su madre. «Mateo, cariño», dijo ella con voz temblorosa, «necesito que prepares una maleta, ropa para 2 semanas, tus libros de estudio y lo imprescindible». «¿Qué ocurre?», preguntó él, notando la tensión que electrificaba el ambiente. «¿A dónde vamos?». Su madre desvió la mirada, incapaz de sostener los ojos interrogantes de su hijo. «Tu padre te explicará después. Ahora date prisa, por favor». Al otro lado de la pared que separaba las 2 propiedades, Luna dormía ajena a todo, soñando con aventuras compartidas bajo el sol de Valencia. No sabía que sería la última vez que dormiría con esa paz infantil que solo otorga la certeza de estar protegida por quienes amas. Mientras preparaba su maleta con movimientos mecánicos, Mateo escuchaba fragmentos de conversación entre sus padres. Palabras como traición, demanda, salir del país, flotaban como cuchillos en el aire. Cuando bajó las escaleras con su equipaje, encontró a su padre en el vestíbulo, hablando enérgicamente por teléfono, el rostro enrojecido por la ira. «Papá», se acercó Mateo cuando la llamada terminó. «¿Qué está pasando? ¿Por qué hacemos las maletas?». El señor Salvatierra miró a su hijo con una mezcla de frustración y tristeza. «Los Ortega nos han traicionado, Mateo. Han desviado fondos de la empresa y ahora niegan todo. Tenemos que irnos». «¿Irnos?». La confusión dio paso al pánico. «¿Y Luna? Tengo que despedirme de ella, explicarle...». «No». La voz de su padre adquirió un tono que no admitía réplica. «No habrá contacto con esa familia. Tu madre y yo debemos salir del país por un tiempo, y tú irás a un internado en Suiza mientras se resuelve esta situación». Las palabras cayeron sobre Mateo como un aguacero helado. «¿Suiza? ¿Internado? ¿Sin despedirse? No puedo irme así», protestó, sintiendo cómo su mundo se despedazaba. «Le prometí a Luna que siempre estaría ahí para ella. No puedo desaparecer sin explicarle». Su padre colocó las manos sobre sus hombros, apretando con más fuerza de la necesaria. «Escúchame bien, Mateo. Esta no es una situación normal. Hay acusaciones graves. Los Ortega ya no son nuestros amigos, son nuestros enemigos. Pero Luna no tiene la culpa de nada», insistió, con los ojos brillantes por lágrimas contenidas. «Quizás no, pero es una Ortega, y esta será tu primera lección en el mundo real. A veces las promesas se rompen por circunstancias que no podemos controlar». Esa mañana, mientras el sol ascendía perezosamente en el cielo valenciano, 3 coches negros con cristales tintados abandonaron la mansión Salvatierra. Mateo, sentado en el asiento trasero del último vehículo, miraba por la ventanilla la silueta de la casa de Luna, preguntándose si ella ya habría despertado, si estaría buscándolo para su habitual lectura matutina bajo el roble. Apoyó la mano en el cristal, como queriendo alcanzar lo que dejaba atrás. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla mientras el coche giraba en la esquina, llevándose con él todas las promesas de una infancia que acababa de terminar abruptamente. Luna despertó tarde esa mañana. El sol ya estaba alto cuando salió al jardín, buscando a Mateo con la mirada. El silencio que emanaba de la mansión vecina le resultó extraño, inquietante.
Cruzó hasta el roble, su lugar de encuentro, y esperó. Los minutos se convirtieron en horas mientras dibujaba formas en la tierra con un palo, sin comprender por qué su amigo no aparecía. Cuando finalmente regresó a casa, encontró a sus padres en el salón, hablando en susurros tensos que se interrumpieron abruptamente con su llegada. «Mamá, ¿sabes dónde está Mateo? Lo he estado esperando toda la mañana». Un silencio incómodo se instaló en la habitación antes de que su madre se acercara, arrodillándose frente a ella. «Luna, cariño». Empezó buscando palabras que no existían para suavizar lo que debía decir. La familia Salvatierra se ha ido. Hubo problemas entre los adultos, problemas de trabajo. ¿Se ha ido? La voz de Luna sonó pequeña, incrédula. ¿Cuándo volverán? Otro intercambio de miradas entre sus padres. No volverán, Luna. Los negocios con ellos han terminado y nuestra amistad también. El mundo de Luna se detuvo. ¿Cómo era posible que Mateo se hubiera marchado sin decirle nada, sin una nota, sin una despedida, sin una explicación? Pero él me prometió, murmuró, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Me prometió que siempre estaría ahí para mí. Esa noche, Luna lloró hasta quedarse dormida, abrazada al libro de aventuras que habían estado leyendo juntos. No entendía qué había pasado, por qué los adultos habían roto algo tan hermoso como la amistad que compartían. Durante días esperó alguna señal, una carta, una llamada, cualquier cosa que le demostrara que Mateo no había olvidado su promesa. Pero nada llegó, y en el silencio de esa ausencia inexplicada, algo dentro de Luna cambió para siempre. Una grieta se abrió en su corazón infantil, una fisura por donde se filtró la primera duda. Quizás las promesas, al final, no eran tan sagradas como creía. 17 años después, el Grand Hotel Valencia resplandecía bajo las luces de la noche. La elegante sala de recepciones se había transformado en un escenario de lujo y sofisticación para la gala anual de innovación tecnológica, donde Mateo Salvatierra, CEO de una de las empresas más importantes en el sector de energías renovables, sería homenajeado por su contribución al desarrollo sostenible. En la cocina del hotel, Luna Ortega, ahora conocida profesionalmente como Luna Castel, el apellido de su familia adoptiva, repasaba con precisión meticulosa cada detalle del servicio. A sus 27 años, se había convertido en una coordinadora de eventos respetada, conocida por su perfeccionismo y su capacidad para anticipar problemas antes de que surgieran. «Necesitamos cambiar las copas de la mesa principal», dijo a uno de sus asistentes mientras consultaba su tablet. «El señor Salvatierra prefiere las de cristal italiano», según su asistente. El nombre salió de sus labios con neutralidad profesional, sin dejar entrever que cada vez que lo pronunciaba, algo en su interior se agitaba. Durante años había evitado cualquier evento donde él pudiera estar presente, pero esta vez había sido imposible. La empresa para la que trabajaba había ganado la licitación para este evento meses antes de que se anunciara al homenajeado. Mientras tanto, en una suite del mismo hotel, Mateo Salvatierra se ajustaba la corbata frente al espejo. A sus 32 años, su presencia imponente se había acentuado con la madurez. Los ojos verdes, ahora más profundos, guardaban el peso de experiencias que habían moldeado al hombre detrás del empresario exitoso. «Todo está listo, señor», informó su asistente desde la puerta. «El discurso está en el atril y los invitados están llegando». Mateo asintió, sin mucho entusiasmo. Estos eventos siempre le resultaban vacíos, protocolarios. A pesar de su éxito, o quizás debido a él, sentía un vacío persistente, como si algo esencial faltara en su vida. Durante años había buscado a Luna, contratando investigadores privados que siempre llegaban a callejones sin salida. La familia adoptiva había cambiado su identidad, borrando eficientemente cualquier rastro de la niña que una vez conoció. Con un último vistazo al espejo, Mateo abandonó la habitación. El deber llamaba. La recepción transcurría como estaba previsto. Luna supervisaba desde un rincón discreto cómo los camareros servían el primer plato, cuando su asistente se acercó con urgencia. «Tenemos un problema con el menú del invitado de la mesa 7. Alergia no declarada».
Voy a hablar con el chef, respondió ella de inmediato. Cruzó el salón apresuradamente, tomando un atajo por un pasillo lateral para llegar más rápido a la cocina. Con la mente concentrada en resolver el problema, giró en una esquina sin mirar y chocó contra alguien. El impacto la hizo tambalearse, pero unas manos firmes la sostuvieron por los hombros. Las palabras murieron en sus labios al levantar la vista. El tiempo se detuvo. Frente a ella, sosteniéndola aún, estaba Mateo Salvatierra. No el niño que recordaba, sino un hombre alto, imponente, con ojos verdes que la miraban con la misma sorpresa que debían reflejar los suyos. Luna sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Los años se deshicieron como niebla bajo el sol, y por un momento fue nuevamente aquella niña esperando bajo el roble, preguntándose por qué él no llegaba. «Luna», susurró él, y su nombre en aquella voz grave, adulta, le provocó un escalofrío que recorrió su espalda. Ella dio un paso atrás instintivamente, liberándose de su agarre. «Tengo que irme», dijo con voz temblorosa, girándose para alejarse. Pero Mateo fue más rápido. Su mano se cerró con firmeza alrededor de su muñeca, deteniéndola. «Espera». La urgencia en su voz era palpable. «Por favor». Luna se volvió hacia él, y en sus ojos azules brillaba una mezcla de emociones contradictorias: sorpresa, dolor, rabia, y algo más que ni ella misma quería nombrar. «Suéltame», exigió, con una frialdad que contradecía el tumulto interior que sentía. «Tengo trabajo que hacer. Te he buscado durante años», continuó él, ignorando su petición, sus ojos recorriendo cada detalle de su rostro como memorizándolo. «¿Cómo? ¿Dónde? ¿Ahora te interesa saber?». La amargura se filtró en su voz. 17 años tarde, Mateo, suéltame». Él aflojó su agarre, pero no la soltó completamente. «No fue como piensas, nunca quise irme así. Intenté contactarte, pero cuando volví, tú ya no estabas». «¿Y qué esperabas?», replicó ella bajando la voz al notar que algunos invitados pasaban cerca. «Desapareciste sin una palabra. Y luego mis padres». No pudo continuar. El recuerdo del accidente, del funeral, de los años de soledad en casas de acogida hasta su adopción, era demasiado doloroso. «¿Qué pasó con tus padres?», preguntó él, con genuina preocupación, completamente ajeno a la tragedia que había marcado su vida. La sinceridad en sus ojos casi quebró su determinación, pero Luna endureció su corazón. Demasiado tiempo había pasado, demasiado dolor se había acumulado. «Tengo que volver al trabajo», insistió. «Este no es el momento ni el lugar». Mateo finalmente la soltó, pero su mirada dejaba claro que esto no había terminado. «¿Dónde puedo encontrarte después?». «En ninguna parte», respondió ella dando un paso atrás. «Lo que fuimos quedó en el pasado, Mateo. Somos extraños ahora». Sin esperar respuesta, Luna se alejó apresuradamente, sintiendo su mirada clavada en su espalda. Una vez en la seguridad de la cocina, se apoyó contra la pared, respirando profundamente para calmar los latidos desenfrenados de su corazón. ¿Cómo era posible que después de tantos años su presencia aún tuviera ese efecto en ella? ¿Cómo podía un simple contacto remover tantos sentimientos que creía enterrados? Mientras tanto, Mateo permanecía inmóvil en el pasillo, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. Durante años había imaginado su reencuentro de 1000 maneras diferentes, pero nunca así. Ella mirándolo con resentimiento, rechazando su contacto, negándose a escucharlo. Sin embargo, algo en él se había reavivado. La había encontrado. Después de tantos años de búsqueda, el destino había puesto a Luna nuevamente en su camino. Y esta vez no permitiría que desapareciera de nuevo. No sin explicarle la verdad, no sin intentar reparar lo que el tiempo y las circunstancias habían roto entre ellos. Con renovada determinación, Mateo regresó al salón. El homenaje, los discursos, los aplausos, todo parecía ahora insignificante comparado con el verdadero premio que la noche le había otorgado: encontrar a Luna, su Luna, después de 17 años de ausencia. Luna atravesó la cocina con paso firme, aunque por dentro sentía que podría derrumbarse en cualquier momento. Las manos le temblaban ligeramente,
mientras reorganizaba bandejas que ya estaban perfectamente dispuestas, intentando ocupar su mente con algo que no fuera el encuentro que acababa de tener. «¿Está todo bien?», preguntó Javier, el chef principal, observándola con preocupación. «Sí, solo…», respiró hondo. «Mesa 7, alergia a los frutos secos. Necesitamos modificar el plato principal». Javier asintió y comenzó a impartir instrucciones a su equipo. Luna se refugió en un rincón, consultando su tablet sin realmente ver lo que había en la pantalla, intentando recomponerse antes de volver al salón. Después del discurso de agradecimiento, cuando la cena estaba en pleno servicio, la puerta de la cocina se abrió y Mateo apareció, imponente y decidido, atrayendo todas las miradas. Había esperado pacientemente, observando a Luna desde lejos durante la ceremonia, buscando el momento oportuno para acercarse nuevamente. «Necesito hablar contigo», dijo, ignorando la actividad frenética a su alrededor y caminando directamente hacia ella. Luna levantó la vista, sorprendida por su audacia. La cocina de un evento no era lugar para conversaciones personales, y menos aún para el invitado de honor. «Estoy trabajando», respondió con firmeza, intentando mantener la compostura profesional. «Y tú deberías estar en el salón. Te están esperando para el discurso». «Puede esperar», insistió él deteniendo su avance, pero manteniendo su mirada fija en ella. 17 años han esperado. 5 minutos más no harán diferencia. La determinación en sus ojos verdes era la misma que Luna recordaba de aquel niño que prometía aventuras bajo el roble. Por un instante, sintió que las defensas que había construido durante años comenzaban a tambalearse. «No hay nada que hablar», logró decir, retrocediendo un paso. «Lo que pasó, pasó. Somos adultos ahora, con vidas diferentes». «No puedes creer realmente eso», replicó Mateo, bajando la voz para que solo ella pudiera escucharlo. «Te busqué, Luna. Durante años. Contraté investigadores, recorrí orfanatos, seguí cada pista. La revelación la desestabilizó momentáneamente. ¿Realmente la había buscado? ¿Por qué? ¿Con qué derecho aparecía ahora, cuando ella finalmente había construido una vida donde su ausencia no dolía tanto? ¿Y eso debería impresionarme?», respondió con un tono gélido que no reflejaba la confusión que sentía. «¿Qué esperabas encontrar, Mateo? ¿A la niña que dejaste atrás? Esa niña ya no existe». Los ojos de Mateo recorrieron su rostro, buscando en sus facciones adultas rastros de la pequeña Luna que había conocido. Los encontró en la forma en que fruncía ligeramente el ceño cuando estaba molesta, en el brillo determinado de sus ojos azules. «Estás aquí», dijo simplemente. «Y yo también. Después de tanto tiempo, ¿no crees que el destino nos está dando una oportunidad para…» «¿Para qué?», le interrumpió. «¿Para explicaciones tardías? ¿Para disculpas? No necesito nada de eso». La actividad en la cocina continuaba a su alrededor, pero para ellos el mundo parecía haberse reducido a ese espacio donde las palabras flotaban cargadas de emociones contenidas. «Tal vez tú no», concedió él, «pero yo sí. Necesito que sepas lo que realmente pasó. ¿Por qué me fui así? ¿Por qué no pude contactarte? ¿Por qué cuando finalmente pude volver?» Sus palabras fueron interrumpidas por la llegada de Daniel, uno de los asistentes de Luna, quien se acercó con una familiaridad que no pasó desapercibida para Mateo. «Luna, te están buscando para la presentación del postre», dijo, colocándose protectoramente junto a ella. Luego, mirando a Mateo con estudiada indiferencia, añadió: «Señor Salvatierra, creo que lo esperan en el escenario». Luna sintió un alivio inmediato con la intervención. Daniel, su amigo y colega desde hacía años, siempre parecía saber cuándo necesitaba apoyo. «Ya voy», respondió agradecida por la interrupción. Luego, dirigiéndose a Mateo con renovada profesionalidad, añadió: «Deberías regresar al salón. Tu público espera». Mateo miró a Daniel con evidente recelo, notando la proximidad entre ambos, la manera en que él había colocado sutilmente su mano en la espalda de Luna. «Esto no ha terminado», advirtió sosteniendo la mirada de Luna un instante más antes de darse la vuelta. Cuando Mateo abandonó la cocina, Luna soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Daniel se giró hacia ella, genuinamente preocupado. «¿Estás bien? ¿Quién era ese y por qué te miraba como si fueras un fantasma?».
Luna dudó un momento. Pocas personas conocían su historia, los detalles de su pasado antes de la adopción. Daniel era uno de sus pocos amigos cercanos, pero incluso a él le había contado versiones editadas de su infancia. Alguien que conocía hace mucho tiempo, respondió vagamente. No es importante. Daniel la miró escépticamente. Para no ser importante, parece bastante interesado en ti. Y tú estás pálida. Es complicado, admitió ella sin querer profundizar. Gracias por intervenir. Para eso estamos los amigos, sonrió él, apretando suavemente su mano. Aunque si vuelve a molestarte, puedo hacer más que intervenir. ¿Quieres que le deje claro que estás fuera de su alcance? Luna lo miró sorprendida. ¿Qué quieres decir? Daniel se encogió de hombros con una sonrisa cómplice. Puedo jugar a ser tu novio protector si hace falta. No sería la primera vez que espantamos a un acosador juntos. ¿Recuerdas aquel cliente en la boda de los García? La oferta la tomó por sorpresa, pero inmediatamente vio el potencial. Quizás era infantil, pero la idea de mantener a Mateo a distancia con esa pequeña mentira le resultaba tentadora, una barrera más entre ellos y las emociones que no quería enfrentar. Si vuelve a insistir, tal vez, respondió con una sonrisa forzada. Ahora tenemos que concentrarnos en el evento. Mientras tanto, Mateo regresaba al salón, su mente dividida entre las obligaciones del homenaje y la conmoción de haber encontrado a Luna. Durante su discurso, sus ojos la buscaron constantemente entre el personal de servicio. La observó moverse con gracia y eficiencia, dirigiendo discretamente al equipo, siempre manteniendo la distancia. Cada vez que sus miradas se cruzaban, ella desviaba la vista rápidamente, pero no antes de que él percibiera el tumulto emocional que intentaba ocultar. La conocía, incluso después de tantos años. Luna podía haber cambiado, madurado, endurecido su exterior, pero algo en él sabía que la conexión que una vez compartieron seguía allí, sepultada bajo capas de dolor y resentimiento. Cuando la cena terminó y los invitados comenzaron a dispersarse, Mateo esperó pacientemente cerca de la salida de servicio. La vio aparecer casi una hora después, exhausta pero satisfecha por el éxito del evento, y junto a ella, como una sombra vigilante, estaba Daniel. Mateo observó con el ceño fruncido cómo el hombre rodeaba protectoramente los hombros de Luna con su brazo, cómo ella se apoyaba ligeramente en él mientras salían juntos. Sus puños se cerraron involuntariamente a sus costados. ¿Era posible que Luna tuviera una relación con ese hombre? El pensamiento le provocó una punzada de celos que no tenía derecho a sentir, pero que no podía negar. Después de todo, ¿qué esperaba? 17 años habían pasado. Era natural que ella hubiera seguido con su vida. Sin embargo, algo en la forma en que Luna había reaccionado ante él, la intensidad en sus ojos cuando se enfrentaron, le decía que la historia entre ellos no estaba concluida. No, esto apenas comenzaba. Y si había una cosa que caracterizaba a Mateo Salvatierra era su determinación. La había encontrado después de años de búsqueda. No se rendiría ahora. No cuando finalmente tenía la oportunidad de explicarle la verdad y quizás de recuperar lo que una vez les fue arrebatado. La mañana siguiente al evento, Mateo observaba la ciudad desde el ventanal de su oficina en el último piso del edificio Salvatierra. La reunión con sus ejecutivos acababa de terminar, pero su mente no había estado presente en ningún momento. Sus pensamientos seguían atrapados en unos ojos azules que lo habían mirado con tanto dolor la noche anterior. «Carlos», llamó a su asistente a través del intercomunicador, «comunícame con Ramírez, es urgente». Minutos después, Ricardo Ramírez, el investigador privado que había trabajado para él durante años en la búsqueda de Luna, entraba en su despacho. «Necesito toda la información sobre Luna Ortega, ahora conocida como Luna Castel», ordenó Mateo sin preámbulos. «La encontré anoche, trabajando en el evento del Grand Hotel». Ramírez, un hombre de mediana edad con mirada astuta y expresión imperturbable, asintió sin mostrar sorpresa. «Después de tantos años, el destino hace el trabajo por nosotros», comentó con leve ironía. «¿Alguna directriz específica?» «Todo», respondió Mateo mirando por la ventana nuevamente. «¿Dónde vive? ¿Con quién? ¿Su situación actual?»
especialmente su relación con un tal Daniel. Trabaja con ella en la empresa de catering. ¿Plazo? Hoy mismo. Pagaré lo que sea necesario. Cuando Ramírez se retiró, Mateo intentó concentrarse en el trabajo que tenía pendiente, pero era imposible. El encuentro con Luna había removido demasiado. Durante años, la había buscado incansablemente, movido por la culpa, por la promesa rota, por esa conexión que nunca había sentido con nadie más. Y ahora que la había encontrado, ella lo rechazaba. No podía culparla, pero tampoco podía rendirse. Esa tarde, un sobre confidencial llegó a sus manos. Dentro, un informe detallado sobre la vida de Luna Castell. Mateo lo leyó con avidez, cada página revelando fragmentos de los años perdidos. Luna Ortega había quedado huérfana a los 12 años cuando sus padres fallecieron en un accidente automovilístico. Sin parientes cercanos, había pasado por 2 hogares de acogida antes de ser adoptada por la familia Castell, un matrimonio sin hijos que le había dado estabilidad y amor. Había estudiado gestión de eventos con excelentes calificaciones y ahora, a sus 27 años, era una de las coordinadoras más solicitadas de Valencia. El informe mencionaba también a Daniel Herrera, descrito como colega y amigo cercano, sin evidencia de relación romántica. Esta última frase le produjo un alivio irracional que prefirió no analizar demasiado. La dirección de Luna estaba señalada al final del documento. Un modesto pero elegante apartamento en un barrio tranquilo, no muy lejos del centro. Sin pensarlo 2 veces, Mateo tomó su chaqueta y las llaves del coche. El sol comenzaba a ocultarse cuando llegó al edificio. Un bloque de apartamentos de 5 pisos con fachada de ladrillo visto y pequeños balcones adornados con plantas. Según el informe, Luna vivía en el 3er piso, apartamento 3B. Mateo respiró profundamente antes de pulsar el timbre. Luna acababa de salir de la ducha y se había puesto ropa cómoda, dispuesta a pasar una tranquila noche de viernes en casa. El evento de la noche anterior la había dejado agotada, tanto física como emocionalmente. No había dejado de pensar en Mateo, en la forma en que la había mirado, en las palabras que habían intercambiado. El timbre la sobresaltó, sacándola de sus cavilaciones. Al abrir la puerta, sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. «¿Qué haces aquí?», preguntó sin poder ocultar su asombro. «¿Cómo sabes dónde vivo?». Mateo estaba de pie ante ella, imponente en su traje oscuro, aunque se había quitado la corbata y llevaba los primeros botones de la camisa desabrochados, lo que le daba un aire más accesible, menos formal. «Tenemos que hablar, Luna», dijo simplemente, «y ambos sabemos que no lo harás por voluntad propia». Ella lo miró con indignación, cruzándose de brazos. «¿Así que decides presentarte en mi casa sin invitación? ¿Qué sigue, Mateo? ¿Contratar detectives para investigarme?». La expresión culpable de él fue suficiente respuesta. «¡Lo hiciste!», exclamó ella incrédula. «¿Con qué derecho?». «Con el derecho de quien ha pasado años buscándote», interrumpió él, su voz firme pero sin hostilidad, «de quien nunca quiso dejarte, de quien te prometió estar siempre ahí y no pudo cumplirlo por razones que ni siquiera conoces». Luna sintió que las emociones que había intentado reprimir desde la noche anterior amenazaban con desbordarse. Parte de ella quería cerrarle la puerta en la cara, pero otra parte, esa niña que había esperado día tras día bajo el roble, necesitaba respuestas. Con un suspiro de resignación, se apartó para dejarlo entrar. El apartamento era un reflejo perfecto de Luna, acogedor, elegante en su sencillez, con toques de color en detalles cuidadosamente seleccionados. Fotografías enmarcadas adornaban las paredes, ninguna de su infancia, notó Mateo. 5 minutos, advirtió ella, indicando el sofá mientras se sentaba en un sillón frente a él, manteniendo la distancia. «Explícate, y luego te vas». Mateo la miró intensamente antes de comenzar. Había ensayado tantas veces lo que diría si alguna vez la encontraba, pero ahora las palabras parecían insuficientes. «La noche anterior a que nos fuéramos», empezó con voz más suave de lo habitual, «hubo una pelea terrible entre nuestros padres. Acusaciones de fraude, amenazas legales. Mi padre decidió que debíamos salir del país inmediatamente.
Me despertaron al amanecer, me obligaron a hacer la maleta y me metieron en un coche. Ni siquiera me dejaron escribirte una nota. Luna escuchaba en silencio, su rostro inexpresivo, aunque sus ojos revelaban el tumulto interior. Me enviaron a un internado en Suiza, continuó él. Me confiscaron el teléfono, controlaban mis cartas. Cada carta que intenté enviarte fue interceptada. Mi padre estaba convencido de que cualquier contacto con tu familia podría comprometer su posición legal. Pasé 2 años así, aislado, preguntándome si me odiabas por haberte abandonado sin explicación. Mateo se inclinó hacia adelante, sus ojos verdes fijos en los de ella. Cuando finalmente logré escapar del control de mis padres, regresé a Valencia. Tenía 17 años y lo primero que hice fue ir a tu casa, pero ya no estabas allí. La casa estaba vacía, en venta. Los vecinos me dijeron que había habido un accidente, que tus padres... Su voz se quebró ligeramente. Que habías desaparecido en el sistema de acogida. Pasé los siguientes años buscándote, pero tu adopción y cambio de apellido hicieron que fuera casi imposible. El silencio se instaló entre ellos después de su relato. Luna mantenía la mirada baja, procesando la información. No era lo que había imaginado todos estos años. En su mente, Mateo simplemente se había ido, olvidándola, siguiendo con su vida. ¿Por qué?, preguntó finalmente, levantando los ojos hacia él. ¿Por qué tanta insistencia en encontrarme? Han pasado 17 años, Mateo. Las personas siguen adelante. No yo, respondió él con sencillez. No con esto. Te hice una promesa, Luna, que siempre estaría ahí para ti. Esa promesa la llevo grabada aquí. Se tocó el pecho. Desde aquel día bajo el roble. Y aunque sé que llegué tarde, necesitaba que supieras la verdad. Luna se quedó en silencio, conmovida a su pesar por la sinceridad que percibía en sus palabras. Las defensas que había construido durante años comenzaban a mostrar fisuras. ¿Y ahora qué?, preguntó en voz baja. ¿Qué esperas que suceda? Mateo la miró con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. Solo pido una oportunidad, dijo. No para volver atrás, eso es imposible, pero para conocernos de nuevo, como adultos, sin resentimientos, sin pasado pesando entre nosotros. Luna desvió la mirada, luchando contra la parte de ella que quería ceder, que sentía curiosidad por conocer al hombre en que se había convertido aquel niño, que una vez fue su mejor amigo. No sé si puedo, admitió finalmente. Hay demasiado dolor, demasiadas noches preguntándome qué hice mal para que te fueras así. Nada, respondió él con vehemencia, acercándose instintivamente. Nunca hiciste nada mal, Luna. Fuimos víctimas de decisiones adultas que no pudimos controlar. Algo en su cercanía, en la forma en que pronunciaba su nombre, en la sinceridad de su mirada, comenzó a derretir el hielo que había formado alrededor de su corazón durante años. Un café, concedió finalmente. Podemos tomar un café. No prometo nada más. La sonrisa que iluminó el rostro de Mateo fue como un rayo de sol después de una larga tormenta. Ese pequeño gesto de apertura significaba para él más que cualquier contrato millonario que hubiera firmado en su vida. Es todo lo que pido, respondió conteniendo el impulso de tomar su mano. Un nuevo comienzo. El café Alameda, con sus mesas de mármol y ambiente tranquilo, se convirtió en el escenario del primer encuentro concertado entre Luna y Mateo. Ella llegó puntual, con un vestido sencillo pero elegante y el cabello suelto, cayendo en suaves ondas sobre sus hombros. Mateo ya estaba allí, esperándola con una taza de café frente a él, visiblemente nervioso a pesar de su habitual seguridad. Pensé que quizás no vendrías, confesó cuando ella se sentó frente a él. Luna se encogió ligeramente de hombros, mientras dejaba su bolso sobre la silla contigua. Yo también lo pensé, respondió con honestidad. Pero supongo que ambos merecemos cerrar este capítulo adecuadamente. Sus palabras, aunque suaves, contenían un mensaje claro. Esto era sobre resolución, no sobre nuevos comienzos. Mateo lo entendió, pero decidió no presionar. Había aprendido que con Luna la paciencia sería su mejor aliada. ¿Aún tomas el café con 2 de azúcar y sin leche?, preguntó haciendo un gesto al camarero. Luna levantó una ceja, sorprendida. Sí.
¿Cómo lo recuerdas? Recuerdo todo sobre ti, dijo simplemente con una sonrisa que iluminó sus ojos verdes. Cómo mojabas galletas en el té hasta que casi se deshacían, cómo siempre te soltabas un zapato mientras leías, cómo arrugabas la nariz cuando algo te hacía gracia pero no querías reírte. Un leve rubor tiñó las mejillas de Luna. Era desconcertante que recordara detalles que ni ella misma tenía presentes. Han pasado 17 años, Mateo, dijo suavemente, mientras el camarero les servía. Somos personas diferentes ahora. En lo esencial, no tanto, respondió él, observándola atentamente. Sigues arrugando la nariz cuando algo te parece divertido, pero intentas mantener la compostura. Lo hiciste anoche cuando le diste instrucciones a ese camarero nuevo que casi derrama la bandeja. Luna lo miró sorprendida. No se había dado cuenta de que él la observaba tan detenidamente durante el evento. ¿Me estabas espiando? Te estaba admirando, corrigió con una sonrisa. La manera en que organizas todo, cómo te mueves entre la gente sin hacerte notar, pero manteniendo todo bajo control. Es impresionante. La conversación fluyó con sorprendente facilidad después de ese momento. Hablaron de sus vidas actuales, de sus trabajos, de las pequeñas cosas cotidianas que disfrutaban. Deliberadamente evitaron los temas dolorosos del pasado, como si hubieran acordado tácitamente mantener este primer encuentro en terreno neutral. ¿Recuerdas ese viejo roble en el jardín?, preguntó Mateo después de un rato, cuando la confianza entre ellos había comenzado a reconstruirse. Luna asintió, permitiéndose una pequeña sonrisa nostálgica. Leíamos allí todas las tardes. Tú siempre hacías voces distintas para cada personaje. Y tú siempre querías que repitiera tus partes favoritas, añadió él con ojos brillantes por los recuerdos. ¿Sabes? Aún conservo aquel libro de aventuras. Lo he llevado conmigo en cada mudanza. Algo se agitó en el corazón de Luna ante esta revelación. Imaginarlo joven guardando ese libro como un tesoro a pesar de todo lo ocurrido le hacía más difícil mantener las barreras que había construido. Estaba tan enfadada contigo, confesó, girando la taza entre sus dedos. Durante años pensé que simplemente te habías cansado de nuestra amistad, que te habías ido sin mirar atrás. Mateo extendió su mano sobre la mesa, dejándola a mitad de camino, una invitación silenciosa que ella no aceptó. Si pudiera cambiar algo, comenzó, pero ella lo interrumpió. No podemos cambiar el pasado, Mateo, solo decidir qué hacemos con el presente. Cuando terminaron su café, un silencio cómodo se instaló entre ellos. Ya no era la tensión de sus primeros encuentros, sino algo más cercano a la familiaridad de antaño. «¿Qué te parece si damos un paseo?», propuso él, sin querer que el momento terminara. «Hay un mercado de artesanía cerca. Podríamos ir sin ningún compromiso, solo seguir conversando». Luna dudó. Una parte de ella quería mantener las distancias, protegerse de la posibilidad de volver a ser herida. Pero otra parte, quizás esa niña que nunca dejó de esperar bajo el roble, quería descubrir quién era realmente el hombre en que se había convertido Mateo Salvatierra. Sin compromisos, aceptó finalmente, levantándose. Solo un paseo. Mientras caminaban lado a lado por las calles empedradas de Valencia, guardando una prudente distancia física pero compartiendo recuerdos y sonrisas, algo comenzó a cambiar entre ellos. No era un regreso al pasado, sino el tentativo inicio de algo nuevo. Un puente que comenzaba a tenderse sobre aguas turbulentas, pero que quizás podría conducirlos a un lugar donde ambos pudieran sanar las heridas que habían llevado tanto tiempo. Las semanas siguientes fueron un delicado baile entre el pasado y el presente. 3 cafés se convirtieron en cenas casuales. Los paseos por el mercado de artesanía dieron lugar a visitas a galerías de arte y tardes en parques donde las conversaciones se extendían hasta que el sol se ponía, tiñendo el cielo de Valencia con tonos dorados y rosados. Luna observaba a Mateo mientras él alimentaba a los patos en el lago del Parque Central. Había algo en la forma en que sonreía, en cómo se agachaba para estar al nivel de los niños que pasaban corriendo, que le recordaba al muchacho que había conocido, pero con una madurez y profundidad que solo los años y las experiencias podían otorgar. «¿En qué piensas?», preguntó él regresando a su lado en el banco.
En lo extraño que es todo esto, confesó ella, ajustando un mechón de cabello detrás de su oreja. Si me hubieran dicho hace un mes que estaría aquí contigo, alimentando patos y recordando... ¿Recordando? La animó a continuar cuando ella se detuvo. Recordando por qué éramos amigos, completó con una pequeña sonrisa. Eras el único que entendía mi obsesión por los finales felices en las historias. Mateo se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa que se había convertido en un acuerdo tácito entre ellos. Porque creías que cada persona merecía un final feliz en su propia historia, recordó él. Incluso los villanos, decías, merecían una oportunidad de redención. Luna lo miró sorprendida. ¿Cómo puedes recordar esas conversaciones con tanta claridad? Fueron importantes para mí, respondió simplemente. Durante los años en Suiza, cuando todo parecía tan frío y distante, esos recuerdos contigo eran como pequeños refugios donde podía sentirme en casa nuevamente. La sinceridad en su voz tocó algo profundo en Luna. Cada día se hacía más difícil mantener las defensas que había construido contra él, contra lo que él representaba, contra lo que podía hacerle sentir. Al día siguiente, fue Luna quien lo sorprendió con una invitación. Le pidió que la acompañara a un pequeño restaurante, escondido entre callejuelas, un lugar que pocos turistas conocían y donde la cocina tradicional valenciana brillaba en todo su esplendor. Mi padre adoptivo me trajo aquí cuando cumplí 16 años, le contó mientras compartían una paella preparada con maestría. Fue la primera vez que sentí que tenía un hogar de nuevo. Era la primera vez que Luna le hablaba de su vida después de la adopción. Mateo escuchó con atención, consciente del privilegio que significaba que ella compartiera esos fragmentos de su historia. ¿Fueron buenos contigo?, preguntó suavemente. ¿Tus padres adoptivos? Luna asintió, con una sonrisa genuina iluminando su rostro. Los mejores que podía desear, me dieron espacio para sanar, para ser quien quisiera ser. Nunca intentaron reemplazar a mis padres biológicos, solo añadir amor a mi vida. Mateo extendió su mano sobre la mesa y por primera vez desde que habían reiniciado su relación, Luna no dudó en tomarla. Un contacto breve pero significativo, un puente que comenzaba a tender entre ellos. «Me alegra saber que tuviste eso», dijo él con la voz ligeramente quebrada por la emoción, «que no estuviste sola». Días después, mientras caminaban por la playa de la Malvarrosa, con los zapatos en la mano y los pies hundiéndose en la arena tibia del atardecer, Mateo reunió el valor para hacer la pregunta que había estado evitando. «Luna», comenzó deteniéndose para mirarla directamente, «¿crees que algún día podrás perdonarme? No por irme. Eso no fue decisión mía, sino por no haber encontrado la manera de volver antes, de buscarte mejor». Luna contempló el horizonte, donde el sol comenzaba a hundirse en el mar, pintando el agua con reflejos dorados. «Ya lo he hecho», respondió con suavidad. «No fue fácil, pero entiendo que éramos niños, atrapados en decisiones adultas. Lo que me cuesta perdonar es al destino, por habernos separado cuando más nos necesitábamos el uno al otro. Algo cambió entre ellos esa tarde, como si la última barrera hubiera caído, dejando paso a una nueva forma de intimidad. Ya no eran solo dos adultos redescubriéndose, sino dos almas reconociéndose, a pesar del tiempo y la distancia. Esa noche, mientras la acompañaba hasta la puerta de su apartamento, Mateo se detuvo un instante más de lo habitual. Sus ojos verdes brillaban con una intensidad que hizo que el corazón de Luna acelerara su ritmo. «Gracias», dijo él, «por darme esta oportunidad, por recordarme quién soy realmente, más allá del empresario en que me he convertido». Luna sintió el impulso de acercarse, de romper esa distancia que habían mantenido cuidadosamente. Pero algo la detuvo, un último resquicio de cautela. «Buenas noches, Mateo», se despidió con una sonrisa que prometía más de lo que sus palabras expresaban. Él asintió respetando su ritmo, consciente de que cada paso entre ellos debía darse en el momento adecuado. «Buenas noches, Luna». Mientras lo veía alejarse por el pasillo, Luna apoyó la frente contra la puerta cerrada de su apartamento. ¿Cómo era posible que ese hombre, el niño que una vez conoció, siguiera ejerciendo tal poder sobre sus emociones?
¿Cómo podía sentirse tan conectada con alguien después de 17 años de ausencia? Quizás porque algunos lazos nunca se rompen realmente. Se estiran, se tensan, pero permanecen invisibles y resistentes, esperando el momento adecuado para recordarnos que siempre estuvieron allí. El restaurante La Marítima brillaba con elegancia discreta en el puerto de Valencia. Luces suaves iluminaban las mesas dispuestas estratégicamente para ofrecer intimidad, mientras el sonido del mar proporcionaba una banda sonora perfecta para la velada que Mateo había planeado con tanto cuidado. «Es demasiado», comentó Luna cuando el camarero los condujo a la mejor mesa, junto a los ventanales con vista al Mediterráneo. «Es exactamente lo que mereces», respondió Mateo, apartando suavemente la silla para que ella se sentara. Llevaban casi un mes redescubriéndose, construyendo puentes sobre los abismos del tiempo. Cada encuentro había derribado una barrera más, acercándolos a esa conexión que una vez compartieron, pero transformada ahora por la madurez y las experiencias vividas. Luna estaba radiante esa noche, con un vestido azul que resaltaba el color de sus ojos y su cabello recogido en un moño suave que dejaba escapar algunos mechones dorados enmarcando su rostro. Mateo no podía apartar la mirada de ella, maravillado por cómo cada gesto, cada sonrisa, le revelaba capas de la mujer en que se había convertido aquella niña que conoció. «¿Por qué me miras así?», preguntó ella, después de que el camarero sirviera el vino. «Como si no pudiera creer que estés aquí», admitió él con una sonrisa que iluminaba sus ojos verdes. «Durante tanto tiempo imaginé cómo sería encontrarte de nuevo, y la realidad supera cualquier fantasía». Un rubor suave tiñó las mejillas de Luna. La intensidad con que Mateo la miraba despertaba sensaciones que había intentado ignorar durante semanas, sensaciones que iban más allá de la nostalgia o el reencuentro con un viejo amigo. «¿Cómo me imaginabas?», preguntó, genuinamente curiosa. Mateo meditó su respuesta, girando la copa de vino entre sus dedos. «Te imaginaba fuerte», dijo finalmente, «resiliente, con esa chispa de determinación que siempre tuviste, incluso cuando eras pequeña, pero no podía imaginar en qué te convertirías realmente, esta mujer increíble, capaz y compasiva que tengo frente a mí». La cena transcurrió entre conversaciones que fluían con naturalidad, risas compartidas y miradas que duraban un segundo más de lo necesario. Hablaron de sus trabajos, de sus sueños, de las pequeñas cosas que los hacían felices en el día a día, y por primera vez se permitieron hablar también del pasado sin que el dolor tiñera sus palabras. «¿Sabes lo que más extrañé después de que te fuiste?», preguntó Luna mientras compartían un postre. «Nuestras conversaciones, la forma en que podíamos hablar de cualquier cosa, desde los temas más triviales hasta los más profundos». «Yo también», confesó Mateo. «En el internado estaba rodeado de gente, pero me sentía completamente solo. Nadie entendía realmente quién era yo, como tú lo hacías». Cuando la cena terminó, Mateo le propuso algo inesperado. «¿Confías en mí?», preguntó, con un brillo travieso en los ojos. Luna lo miró con una mezcla de curiosidad y cautela. «Depende de lo que estés planeando. Quiero mostrarte algo», respondió simplemente. «Un lugar especial». El trayecto en coche fue corto. Mateo condujo hasta un edificio moderno en el centro de la ciudad, un rascacielos de cristal y acero que se alzaba imponente contra el cielo nocturno. El portero los saludó con familiaridad cuando entraron. «¿Dónde estamos?», preguntó Luna mientras subían en el ascensor hacia el último piso. «En mi hogar», respondió Mateo. «Quiero mostrarte mi lugar favorito en toda Valencia». El ascensor los dejó en un vestíbulo privado. Mateo abrió la puerta de su apartamento, un espacio elegante pero sorprendentemente acogedor, con grandes ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad iluminada. Pero no se detuvieron allí. La condujo a través del salón hacia una puerta de cristal que daba acceso a una amplia terraza. Luna contuvo el aliento cuando salieron al exterior. La terraza era un oasis urbano, con plantas cuidadosamente dispuestas, cómodos sillones y una vista que abarcaba toda Valencia, desde las luces del puerto hasta la ciudad de las artes y las ciencias, brillando en la distancia. «Es precioso», murmuró, acercándose a la barandilla. «Vengo aquí cuando necesito pensar.
Cuando las presiones del trabajo se vuelven demasiado intensas, explicó Mateo, situándose junto a ella. Es mi refugio del mundo. La noche era perfecta, con una suave brisa marina y un cielo salpicado de estrellas. Mateo sirvió 2 copas de vino y le ofreció una mientras se apoyaban en la barandilla, contemplando la ciudad a sus pies. Gracias, dijo Luna, aceptando la copa, por compartir esto conmigo. Es lo menos que puedo hacer, respondió él. Tú me has permitido entrar nuevamente en tu vida, a pesar de todo. Luna lo miró, estudiando su perfil recortado contra el cielo nocturno. El niño que había conocido estaba aún ahí, en la forma en que sonreía, en ciertos gestos, pero el hombre en que se había convertido la fascinaba de formas que no había anticipado. ¿Sabes qué he aprendido en estas semanas?, dijo ella, girándose para mirarlo completamente. Que a veces el destino tiene formas extrañas de devolvernos lo que creíamos perdido para siempre. Mateo se volvió hacia ella, y la intensidad en sus ojos verdes hizo que Luna sintiera un escalofrío recorrer su espalda. «Luna», comenzó con voz suave pero firme. Con delicadeza, Mateo levantó una mano para apartar un mechón de cabello que el viento había soltado sobre el rostro de ella. Su toque era ligero como una pluma, pero Luna sintió que cada terminación nerviosa de su piel cobraba vida bajo sus dedos. El tiempo pareció detenerse. Estaban tan cerca que podían sentir la respiración del otro. Luna bajó la mirada, súbitamente consciente de lo que estaba a punto de ocurrir, de la línea que estaban a punto de cruzar. Cuando volvió a levantar los ojos, encontró a Mateo mirándola con una mezcla de deseo y reverencia que le robó el aliento. Con suavidad, él sostuvo su barbilla entre sus dedos y se inclinó lentamente, dándole tiempo para retroceder si así lo deseaba. Pero Luna no retrocedió. En ese momento, bajo las estrellas de Valencia, con la ciudad brillando a sus pies, dejó que los últimos muros que había construido se desmoronaran. Sus labios se encontraron en un beso tentativo al principio, casi una pregunta, que rápidamente se transformó en una afirmación, en un redescubrimiento, en un regreso a casa que ninguno de los dos sabía que estaba buscando. Las semanas siguientes al beso en la terraza transcurrieron como un sueño para Luna y Mateo. La vida, que durante tanto tiempo les había separado, ahora parecía conspirar para unirlos en cada momento posible, tejiendo sus rutinas en una danza compartida que resultaba tan natural como respirar. Las mañanas comenzaban temprano para ambos. Luna solía despertar con el sonido de su teléfono, un mensaje de Mateo deseándole buenos días, a veces acompañado de una fotografía del amanecer desde su terraza. Ella respondía mientras preparaba su café, una sonrisa involuntaria, iluminando su rostro ante la perspectiva de verlo más tarde. En los días laborables, Mateo sorprendía a Luna apareciendo en su oficina con el almuerzo, rescatándola de interminables reuniones sobre menús y decoraciones. «¿Necesitas un descanso?», le decía, tomándola de la mano para llevarla a algún rincón tranquilo del parque cercano, donde compartían comida y conversaciones que hacían que el tiempo se detuviera. «Mis colegas piensan que eres demasiado bueno para ser real», comentó Luna una tarde, mientras comían sentados en un banco bajo la sombra de un árbol centenario. «Creen que es imposible que el gran Mateo Salvatierra se tome tiempo para traer personalmente el almuerzo a su novia». Era la primera vez que usaba esa palabra, novia, y la sonrisa que iluminó el rostro de Mateo confirmó que había sido la elección correcta. «Me gusta cómo suena eso», respondió, inclinándose para robarle un beso. «Y tus colegas se equivocan. No soy yo quien hace algo especial. Eres tú quien hace que quiera ser mejor cada día». Los fines de semana se convirtieron en momentos de descubrimiento mutuo. Un sábado, Luna lo sorprendió presentándose en su apartamento al amanecer, con una canasta de picnic y planes para pasar el día en la playa. «¿Recuerdas cuando soñábamos con escapar a una isla desierta?», preguntó mientras extendía una manta sobre la arena en un rincón apartado donde podían disfrutar de cierta intimidad. «Siempre decías que construirías una cabaña en los árboles y viviríamos de cocos y aventuras». Mateo la miró con asombro. «No puedo creer que recuerdes eso», dijo, ayudándola a colocar la comida. «Tenía grandes planes para nuestra isla».
Incluso dibujaste un mapa, añadió ella riendo, con Kiss, marcando el tesoro que íbamos a encontrar. Pasaron el día entre baños en el mar, largas conversaciones y momentos de silencio cómodo, simplemente disfrutando de la presencia del otro. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas, Mateo la envolvió en sus brazos, su barbilla apoyada suavemente sobre la cabeza de ella. «Si esto es un sueño», murmuró contra su cabello, «no quiero despertar nunca». Las noches a menudo los encontraban en el apartamento de uno u otro, cocinando juntos entre risas y pequeñas provocaciones. Luna descubrió que Mateo era sorprendentemente hábil en la cocina, con un talento especial para los platos italianos que había aprendido durante sus años en Milán. Una noche, mientras preparaban pasta fresca, Mateo puso música suave y la tomó de la mano, apartándola por un momento de los ingredientes. «Señorita Castell, ¿me concede este baile?», preguntó con una reverencia exagerada que la hizo reír. «Tengo harina hasta en las pestañas», protestó ella, pero ya se estaba dejando llevar por sus brazos. Bailaron en la pequeña cocina, moviéndose al ritmo de la música, sus cuerpos encontrando esa sincronía perfecta que parecía natural entre ellos. Cuando la canción terminó, Mateo no la soltó. En vez de eso, la miró con tal intensidad que Luna sintió que podía ver directamente su alma. «Te amo», dijo simplemente, las palabras saliendo como una verdad largamente contenida. «Creo que nunca dejé de amarte, ni siquiera cuando eras esa niña con trenzas que me seguía por el jardín». Luna sintió que su corazón se expandía en su pecho, haciendo espacio para una felicidad que no creía posible después de tanto dolor. «Yo también te amo», respondió, sorprendida por la facilidad con que las palabras fluyeron. «A veces pienso que una parte de mí siempre te esperó, incluso cuando intentaba convencerme de que te había olvidado». La pasta quedó olvidada esa noche, mientras ellos sellaban su declaración con besos y promesas susurradas. Los días se convirtieron en semanas, cada momento juntos más dulce que el anterior. Mateo tenía la costumbre de dejarle pequeñas notas escondidas, en su bolso, entre las páginas de su agenda, dentro de su cartera, mensajes sencillos que iluminaban su día. «Eres mi aventura favorita», decía uno. «Contigo cada día es extraordinario», rezaba otro. Luna respondía con gestos igualmente significativos. Un día preparó un álbum con fotografías de los lugares que habían visitado juntos desde su reencuentro, cada imagen acompañada de una frase que capturaba lo que ese momento había significado para ella. «Para que nunca olvides que estamos escribiendo nuestra propia historia», le dijo cuando se lo entregó, «una con el final feliz que siempre soñamos». En esos meses, redescubrieron Valencia juntos, visitando lugares emblemáticos y rincones secretos que solo los locales conocían. Pasearon de la mano por los jardines del Turia, exploraron las callejuelas del barrio del Carmen y contemplaron atardeceres desde el mirador de Santa Catalina. Cada lugar compartido, cada experiencia vivida juntos, era un ladrillo más en el hogar que estaban construyendo, no en un espacio físico, sino en ese lugar intangible donde dos almas deciden habitar juntas, protegidas del viento y las tempestades por el amor que han cultivado. 7 meses habían transcurrido desde aquel primer beso bajo las estrellas. El otoño valenciano teñía la ciudad con tonos dorados y rojizos, una sinfonía de colores que parecía reflejar la calidez que ahora envolvía la vida de Luna y Mateo. Aquella mañana de sábado, Luna despertó envuelta en los brazos de Mateo, en la amplia cama de la que ya consideraba también su hogar. Aunque mantenía su apartamento, pasaba la mayor parte del tiempo en la cobertura de él, donde habían creado un espacio compartido, fusionando sus gustos y personalidades. «Buenos días, dormilona», susurró él besando su frente cuando notó que abría los ojos. 5 minutos más», murmuró ella, acurrucándose contra su pecho. Mateo rió suavemente, acariciando su cabello con ternura. «Tenemos un día importante por delante», le recordó. «Daniel y Elena nos esperan para brunch a las 11». Luna sonrió al pensar en cómo habían evolucionado las cosas. Daniel, quien una vez había pretendido ser su novio para protegerla de Mateo, ahora era uno de sus más fervientes defensores.
La amistad entre ambos hombres había florecido inesperadamente, basada en el respeto mutuo y en el amor que ambos sentían por Luna, aunque de formas muy diferentes. Mientras se preparaban para salir, moviéndose por el apartamento, con la sincronización perfecta de quienes han creado una rutina compartida, Luna observaba a Mateo con un sentimiento de plenitud que nunca creyó posible. Había sanado heridas que ni siquiera sabía que seguían abiertas, llenando espacios vacíos en su corazón que había aprendido a ignorar. El brunch se extendió entre risas y conversaciones animadas. Daniel y Elena, recién comprometidos, compartieron sus planes de boda mientras Luna y Mateo intercambiaban miradas cómplices. «Ustedes serán los siguientes, ya lo verán», comentó Elena, notando esas miradas. «Nunca he visto a dos personas más hechas la una para la otra». Un rubor suave tiñó las mejillas de Luna mientras Mateo tomaba su mano bajo la mesa, apretándola suavemente. No habían hablado explícitamente de matrimonio, pero la idea flotaba entre ellos como una promesa silenciosa, un destino que ambos podían vislumbrar en el horizonte. De regreso a casa, Mateo parecía inusualmente pensativo. Se detuvo frente a un parque que solían frecuentar y sugirió dar un paseo antes de volver al apartamento. «¿Recuerdas la primera vez que vinimos aquí?», preguntó mientras caminaban de la mano por un sendero bordeado de árboles centenarios. «Claro», sonrió ella. «Me contaste que habías comprado acciones en esa empresa de energía solar porque querías hacer del mundo un lugar mejor para las generaciones futuras». Mateo la miró sorprendido. «Siempre recuerdas los detalles importantes», dijo, deteniéndose para mirarla a los ojos. «Esa es una de las infinitas razones por las que te amo». Se sentaron en un banco de piedra frente a un pequeño estanque, donde los patos nadaban perezosamente bajo el sol de la tarde. Mateo parecía querer decir algo más, pero se contuvo limitándose a rodear sus hombros con el brazo mientras observaban la tranquila escena. Esa noche, mientras cenaban en la terraza, Luna notó que Mateo estaba inusualmente nervioso. Jugueteaba con su copa de vino y su mirada parecía perderse en el horizonte con más frecuencia de lo habitual. «¿Está todo bien?», preguntó finalmente, cubriendo su mano con la suya. «Has estado distraído toda la tarde». Mateo la miró con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. «He estado pensando mucho últimamente», comenzó, entrelazando sus dedos con los de ella. «Sobre nosotros, sobre el futuro». Luna sintió un nudo en la garganta. Había algo en su tono, en la forma en que la miraba, que despertaba una mezcla de anticipación y nerviosismo en su interior. «¿Y qué has concluido?», preguntó suavemente. Mateo respiró hondo antes de responder. «Que quiero despertar a tu lado cada mañana por el resto de mi vida», dijo con voz firme pero llena de emoción. «Que cada momento contigo me hace mejor persona, más completo, más feliz. Que no puedo imaginar un futuro donde no estés tú». Luna sintió que sus ojos se humedecían. Las palabras eran simples pero profundas, un reflejo perfecto de lo que ella misma sentía. «Yo también quiero eso», respondió, su voz apenas un susurro. «Contigo he encontrado un hogar, Mateo. No un lugar, sino una persona. Contigo estoy en casa». Él llevó la mano de Luna a sus labios besándola con reverencia. «Tengo algo para ti», dijo, sacando un pequeño sobre del bolsillo de su chaqueta. «No es lo que estás pensando, todavía, pero es igualmente importante». Intrigada, Luna abrió el sobre. Dentro había 2 billetes de avión a Santorini, con fecha para el mes siguiente. «Siempre hablabas de Grecia cuando éramos niños», explicó Mateo, observando su reacción. «Decías que las casas blancas contra el mar azul te parecían salidas de un cuento de hadas. Quiero llevarte allí, crear nuevos recuerdos juntos en un lugar que siempre soñaste visitar». La emoción embargó a Luna. No era solo el destino, sino el hecho de que él recordara ese sueño infantil, esa fantasía que había compartido con él bajo el roble tantos años atrás. «Es perfecto», dijo, lanzándose a sus brazos. «Gracias por recordar, por escuchar, por estar». Mientras la abrazaba, Mateo ocultó una sonrisa que guardaba más secretos de los que revelaba. Santorini sería más que unas vacaciones. Tenía planes que Luna ni siquiera podía imaginar,
planes que involucraban un anillo oculto en el fondo de un cajón y una pregunta que llevaba semanas ensayando en su mente. Esa noche, mientras Luna dormía apaciblemente entre sus brazos, Mateo contemplaba su rostro sereno, maravillado por cómo el destino había trazado círculos para devolverles lo que una vez les fue arrebatado. De niños habían compartido una amistad pura e incondicional. De adultos habían encontrado un amor profundo, maduro, consciente. Este es solo el comienzo, pensó, besando suavemente su frente antes de cerrar los ojos. Un comienzo que había tardado 17 años en llegar, pero que prometía una eternidad de momentos como este, juntos, exactamente donde siempre debieron estar. El avión aterrizó en Santorini, cuando el sol comenzaba a descender, bañando la isla con una luz dorada que intensificaba el contraste entre las casas blancas y el profundo azul del mar Egeo. Luna contemplaba el paisaje desde la ventanilla, sus ojos brillando con una emoción infantil que hizo que Mateo se enamorara de ella una vez más. «Es aún más hermoso de lo que imaginaba», susurró apretando la mano de Mateo con entusiasmo. El hotel, un conjunto de suites excavadas en la roca volcánica de Oya, ofrecía una vista panorámica de la caldera que dejaba sin aliento. Su habitación, con paredes encaladas, muebles de madera clara y una terraza privada con piscina de inmersión, parecía salida de un sueño. «Esto es demasiado», dijo Luna recorriendo el espacio con asombro. «Debió costar una fortuna». Mateo se acercó por detrás, rodeando su cintura con los brazos y apoyando el mentón en su hombro. «Nada es demasiado para ti», murmuró contra su cuello. «Además, estamos celebrando». «¿Celebrando qué?», preguntó ella, girándose para mirarlo. «Nosotros», respondió simplemente, «el habernos encontrado de nuevo, el estar aquí juntos». Los primeros días en la isla fueron un desfile de momentos perfectos. Desayunos en la terraza con vistas al amanecer sobre el mar, paseos por las estrechas calles empedradas de Oya, exploraciones de ruinas antiguas y playas de arena negra. Cada rincón de la isla parecía diseñado para enamorarse, y ellos se sumergieron en esa atmósfera mágica, redescubriéndose bajo el sol griego. La noche del cuarto día, Mateo había organizado una cena privada en una terraza apartada del hotel, decorada con farolillos y flores blancas. Un chef personal preparaba platos tradicionales griegos, mientras un violinista tocaba suavemente desde un rincón discreto. «Esto es como un sueño», comentó Luna, radiante en un vestido azul claro que resaltaba sus ojos y contrastaba perfectamente con su piel dorada por el sol de los últimos días. «Un sueño del que no quiero despertar», respondió Mateo levantando su copa para un brindis. «Por nosotros, por el tiempo recuperado, por todos los momentos que nos esperan». Después del postre, una exquisita mousse de yogur con miel y nueces, Mateo sugirió dar un paseo hasta un mirador cercano. «La luna estará llena esta noche», dijo, entrelazando sus dedos con los de ella, «y hay un lugar especial que quiero mostrarte». El camino serpenteaba entre casas blancas y azules, ascendiendo suavemente, hasta un punto elevado que ofrecía una vista ininterrumpida del mar y la caldera. Allí, para sorpresa de Luna, habían dispuesto un pequeño espacio íntimo, una alfombra con cojines, velas protegidas del viento en faroles de cristal y una botella de vino enfriándose en un cubo. «¿Cuándo planeaste todo esto?», preguntó, maravillada por la atención al detalle. «Tengo mis recursos», sonrió él, guiándola hasta los cojines. Se sentaron juntos, contemplando cómo la luna llena se elevaba sobre el horizonte, proyectando un sendero plateado sobre las aguas oscuras del mar Egeo. La noche era perfecta, tibia, con una suave brisa marina cargada de aromas de jazmín y sal. Después de servir el vino, Mateo tomó las manos de Luna entre las suyas, su expresión tornándose seria pero llena de emoción. «Luna», comenzó, su voz levemente temblorosa, «cuando éramos niños, te hice una promesa bajo aquel viejo roble. Te prometí que siempre estaría ahí para ti, para todas las aventuras que quisieras vivir». Ella asintió, sintiendo que su corazón se aceleraba. La vida nos separó entonces, pero de alguna manera encontró la forma de devolvernos lo que nos pertenecía. Estos meses contigo han sido los más felices de mi vida.
Me has mostrado lo que significa amar y ser amado completamente, sin reservas. Con un movimiento fluido, Mateo extrajo una pequeña caja de terciopelo azul del bolsillo de su chaqueta y se arrodilló frente a ella. Luna contuvo el aliento, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Luna Ortega Castell, continuó, abriendo la caja para revelar un anillo de platino con un solitario de zafiro rodeado de pequeños diamantes, una piedra del color exacto de sus ojos. Mi mejor amiga, mi compañera, el amor de mi vida. ¿Me concederías el honor de casarte conmigo? De construir juntos la vida que siempre debimos compartir. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Luna ahora, pero su sonrisa iluminaba toda su cara. Sí, respondió, su voz apenas un susurro que el viento marino se llevó. Sí, Mateo Salvatierra, quiero compartir todas las aventuras contigo, por el resto de nuestras vidas. Cuando él deslizó el anillo en su dedo, las estrellas parecieron brillar con más intensidad. Sus labios se encontraron en un beso que sellaba no solo una promesa de futuro, sino que también sanaba definitivamente las heridas del pasado. 4 meses habían transcurrido desde la propuesta en Santorini. La primavera valenciana estallaba en colores por toda la ciudad, como si la naturaleza misma celebrara la felicidad que Luna y Mateo compartían. El anillo de zafiro brillaba en la mano izquierda de Luna, un recordatorio constante del camino recorrido y de las promesas por cumplir. La vida había adquirido un ritmo diferente desde su regreso de Grecia. Luna se había mudado oficialmente a la cobertura de Mateo, fusionando sus posesiones y creando un hogar que reflejaba la esencia de ambos. Habían comenzado los preparativos para una boda íntima que planeaban celebrar en otoño, en una pequeña villa a las afueras de Valencia. Esa mañana de sábado, Luna se despertó antes que Mateo. Su cuerpo se sentía diferente, con una extraña mezcla de energía y cansancio que la había acompañado durante las últimas semanas. Al principio lo había atribuido al estrés de coordinar un evento importante mientras organizaba su propia boda, pero una sospecha comenzaba a formarse en su mente. Se deslizó silenciosamente fuera de la cama, cuidando de no despertar a Mateo, que dormía plácidamente. En la intimidad del baño, sacó del armario una pequeña caja que había comprado 2 días antes, pero que no había tenido el valor de abrir. Un test de embarazo. Con manos temblorosas, siguió las instrucciones y luego esperó, sentada en el borde de la bañera, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. No habían hablado explícitamente de tener hijos, aunque Mateo a menudo mencionaba cuánto le gustaría formar una familia numerosa con ella. «Hasta 10 niños», solía bromear, a lo que ella respondía con una risa y un «empecemos con 1 y ya veremos». Los minutos parecían estirarse eternamente. Luna repasaba mentalmente las señales, el cansancio inexplicable, la sensibilidad en ciertos alimentos, el retraso en su período que había intentado ignorar atribuyéndolo al estrés. Cuando finalmente se atrevió a mirar el resultado, la doble línea rosa era inequívoca. Positivo. Un torbellino de emociones la invadió. Alegría, incredulidad, temor, esperanza. Sus manos se posaron instintivamente sobre su vientre, a un plano, donde una nueva vida había comenzado a formarse. Una vida creada por el amor entre ella y Mateo, un milagro que ni siquiera habían planeado conscientemente. Unos suaves golpes en la puerta la sacaron de su ensimismamiento. «¿Luna?» La voz de Mateo sonaba preocupada al otro lado. «¿Estás bien? Llevas un rato ahí dentro». «Un momento», respondió su voz ligeramente temblorosa, mientras escondía el test de embarazo en un cajón. Necesitaba tiempo para procesar la noticia antes de compartirla, para encontrar las palabras perfectas. Durante todo el día, Luna guardó su secreto, observando a Mateo con nuevos ojos, imaginándolo como padre, visualizando cómo sería su vida ahora con este nuevo ser en camino. Lo vio preparar el desayuno, concentrado en cortar frutas exactamente como a ella le gustaban, y su corazón se expandió ante la certeza de que sería un padre maravilloso. En la tarde, mientras paseaban por el parque, Mateo hablaba entusiasmado sobre los planes para la boda, pero Luna apenas podía concentrarse. La noticia pulsaba dentro de ella, queriendo ser compartida. Esa noche,
Después de una cena tranquila en casa, Luna decidió que era el momento. Se dirigió al baño, recuperó el test de embarazo y lo guardó en el bolsillo de su bata. Al regresar al salón, encontró a Mateo revisando documentos de trabajo, concentrado pero con esa arruga entre las cejas que aparecía cuando algo le preocupaba. ¿Todo bien?, preguntó sentándose junto a él en el sofá. Mateo alzó la vista, su expresión suavizándose inmediatamente al verla. «Solo algunos contratiempos con el proyecto de energía solar», respondió, apartando los papeles. «Nada que no pueda esperar hasta el lunes». Luna respiró profundamente, reuniendo valor. El corazón le latía tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. «Mateo, necesito decirte algo importante». La seriedad en su tono hizo que él se incorporara, prestándole toda su atención. Luna pudo ver un destello de preocupación cruzar sus ojos verdes. «¿Qué ocurre?», preguntó tomando sus manos entre las suyas. Luna abrió la boca para hablar, pero las palabras se atascaron en su garganta. En lugar de responder, sacó el test de embarazo de su bolsillo y se lo entregó, observando atentamente su reacción. Mateo miró el pequeño objeto con confusión inicial, que rápidamente dio paso al entendimiento cuando vio las 2 líneas rosas. Sus ojos se abrieron de par en par, alzándose para encontrarse con los de Luna en una pregunta silenciosa. «Estoy embarazada», confirmó ella, su voz apenas un susurro cargado de emoción. «Vamos a tener un bebé». El rostro de Mateo se transformó con una alegría tan pura y absoluta que Luna sintió que su corazón podría estallar de felicidad. Sin decir palabra, se lanzó hacia ella, envolviéndola en un abrazo que comunicaba más que cualquier frase. «¿De verdad?», logró articular finalmente, su voz quebrada por la emoción. «¿Vamos a ser padres?». Luna asintió, las lágrimas fluyendo libremente por sus mejillas. «Según mis cálculos, de unos 2 meses. Tendré que confirmarlo con el médico, pero...». No pudo terminar la frase. Mateo la besaba entre risas y lágrimas, repitiendo «te amo» como un mantra. Luego, en un gesto que desbordaba ternura, se arrodilló frente a ella y posó sus manos y luego sus labios sobre su vientre. «Hola, pequeño milagro», susurró contra la tela de su blusa. «Soy tu papá, y ya te amamos más de lo que podrías imaginar». Esa noche, acostados en la cama con las manos entrelazadas sobre el vientre de Luna, comenzaron a soñar en voz alta. Nombres para el bebé, cómo sería la habitación, quién tendría sus ojos, a quién se parecería más. «Sea niño o niña», dijo Mateo, besando la frente de Luna con reverencia, «será el bebé más afortunado del mundo por tenerte como madre. Y a ti como padre», añadió ella, acurrucándose contra su pecho. «Formamos un buen equipo, ¿verdad?». «El mejor», confirmó él abrazándola un poco más fuerte. «Y ahora seremos 3». La ceremonia de boda fue íntima y emotiva, celebrada en una pequeña villa con vistas al Mediterráneo. Luna radiante con un vestido que disimulaba su vientre de 5 meses, y Mateo, elegante y visiblemente emocionado, intercambiaron votos que resonaban con la historia que habían compartido. Una promesa de infancia finalmente cumplida, un círculo que se cerraba para abrir otro nuevo. «Te encontraré siempre», había dicho él, sosteniendo sus manos con devoción, «en esta vida y en todas las que vengan». «Mi hogar está donde tú estés», había respondido ella, con la voz quebrada por la emoción. «Siempre lo ha estado, incluso cuando no lo sabía». Los meses siguientes pasaron en un torbellino de preparativos y anticipación. Mateo transformó una de las habitaciones de la cobertura en un luminoso cuarto infantil con paredes color marfil y móviles de estrellas colgando sobre la cuna. Luna, entre proyecto y proyecto, seleccionaba con cuidado cada detalle: mantas suaves, pequeños libros de cuentos, peluches que imaginaba su hijo o hija abrazando. Una tarde de otoño, mientras Mateo organizaba la biblioteca del bebé, Luna entró con una expresión misteriosa. «Tengo algo para ti», dijo, extendiendo un sobre. Dentro había una ecografía, pero no la habitual en blanco y negro. Esta era una imagen avanzada en 3D que mostraba con sorprendente claridad el rostro del bebé. «Es una niña», anunció con los ojos brillantes, «y el médico dice que está perfectamente sana».
Mateo contempló la imagen con asombro, reconociendo en aquellos rasgos diminutos un eco de Luna, la forma de la nariz, la curva de los labios. «Una niña», repitió maravillado. «Nuestra pequeña princesa». «Estaba pensando», comenzó Luna, sentándose junto a él. «¿Qué te parece el nombre Aurora?» «¿Aurora?» Mateo probó el nombre, dejándolo rodar en su lengua. «El amanecer. Es perfecto para ella. Nuestra pequeña Aurora, nuestro nuevo comienzo». El invierno llegó con vientos fríos y noches largas que encontraban a Luna y Mateo acurrucados junto a la chimenea, planeando el futuro. Ya no solo el de ellos, sino el de esta familia que estaban formando. «Quiero que conozca nuestras raíces», dijo Luna una noche, mientras sentía los movimientos de Aurora dentro de su vientre. «Que sepa la historia de cómo nos encontramos y nos perdimos, y cómo el destino nos reunió de nuevo. Y tendrá alas para volar donde quiera», añadió Mateo acariciando su vientre con reverencia, «pero siempre sabrá dónde está su hogar». Un domingo por la mañana, cuando los primeros rayos del sol se filtraban por las cortinas, Luna sintió las primeras contracciones. Con calma sorprendente, despertó a Mateo, quien saltó de la cama con una mezcla de pánico y excitación. «Ya viene», dijo simplemente, con una sonrisa serena que contrastaba con el torbellino de emociones en su interior. El camino al hospital, la admisión, las horas de espera, todo parecía ocurrir en una dimensión separada, donde el tiempo fluía de manera diferente. Mateo no se apartó de su lado ni un instante, sosteniendo su mano, secando su frente, susurrando palabras de aliento. Y entonces, entre lágrimas y risas, llegó Aurora Salvatierra Castell, con un llanto fuerte que anunciaba su presencia en el mundo y unos ojos azules que reflejaban el cielo de Valencia. 2 años después, la luz del atardecer se filtraba por los amplios ventanales de la casa que Mateo y Luna habían comprado a las afueras de Valencia. Una propiedad espaciosa con un jardín frondoso donde, al igual que en su infancia, un roble majestuoso ofrecía sombra y refugio. En la sala de estar, iluminada por ese resplandor dorado que precede al ocaso, Aurora Salvatierra Castell, con sus casi 2 años de edad, intentaba dar pasos apresurados persiguiendo una mariposa de juguete que su padre hacía volar a su alcance. Sus risas cristalinas llenaban el espacio, mezclándose con la música suave que sonaba de fondo. «¡Papá!», exclamaba con su vocecita alegre cada vez que casi alcanzaba el juguete, solo para ver cómo Mateo lo elevaba justo fuera de su alcance, provocando más risas. «Vas a marearla», comentó Luna desde el sofá, donde repasaba los detalles de un evento que coordinaría la semana siguiente. Sin embargo, la sonrisa en sus labios delataba que disfrutaba tanto del juego como ellos. Aurora era una niña preciosa, con los ojos azules de Luna y el cabello castaño oscuro de Mateo. Su personalidad, sin embargo, era única, curiosa, decidida, con una alegría contagiosa que iluminaba cualquier habitación donde estuviera. Finalmente, Mateo permitió que Aurora atrapara la mariposa, levantándola en el aire entre risas y besos. La niña se aferró a su cuello, con esa confianza absoluta que solo los niños pueden tener en quienes aman sin condiciones. «Creo que alguien necesita un baño antes de cenar», dijo notando las manchas de chocolate en las mejillas de su hija. «¿Quieres que mamá o papá te bañe hoy?» «Los dos», respondió Aurora, con esa lógica impecable de la infancia que no ve razón para elegir cuando puede tenerlo todo. Luna dejó sus papeles a un lado y se unió a ellos, rodeando la cintura de Mateo con un brazo, mientras acariciaba el cabello de su hija con la mano libre. Los 3 se dirigieron al baño entre cosquillas y cantos improvisados. Más tarde, con Aurora ya dormida después de 2 cuentos y una canción de cuna, Luna y Mateo se refugiaron en la terraza, compartiendo una copa de vino bajo el cielo estrellado. Desde allí podían ver la habitación de su hija gracias al monitor para bebés, que mostraba a la pequeña dormida pacíficamente, abrazada a un conejo de peluche que nunca abandonaba. «¿Alguna vez imaginaste que seríamos tan felices?», preguntó Luna, acurrucándose contra el pecho de Mateo. Él besó su cabello antes de responder, inhalando ese aroma a vainilla que siempre había asociado con ella. «Lo soñé durante años», confesó.
En los momentos más oscuros, imaginar una vida juntos era lo que me mantenía en pie. Pero la realidad... Su mirada se dirigió hacia la imagen de Aurora en el monitor. La realidad supera cualquier sueño que pudiera haber tenido. Luna alzó su rostro para mirar a Mateo. Aún después de todos estos años, después de compartir tanto, a veces se maravillaba de lo que habían construido juntos a partir de las cenizas de aquella amistad infantil. «Te amo», susurró, con esa sencillez que solo puede nacer de una verdad absoluta. «Y yo a ti», respondió él besándola suavemente, «cada día más». Bajo el roble del jardín, tan parecido a aquel que había sido testigo de sus promesas infantiles, la historia que comenzó 17 años atrás encontraba no un final, sino un nuevo capítulo. Porque el amor verdadero no termina, evoluciona, se transforma, crece, exactamente como ellos lo habían hecho, desde niños que prometían aventuras, hasta adultos que habían aprendido que la mayor aventura de todas era simplemente amarse cada día. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.